Por sentido común. Y me dicen que han pagado $500,000. Ojalá que no sea verdad, francamente. Pero no puede ser. O sea, le hemos pagado a un señor de asesor para este proceso que no podemos usar porque está preso. O sea, esto sinceramente yo no le encuentro explicación razonable. No le encuentro explicación razonable. Tenemos todos los argumentos de nuestro lado para que esos peajes pasen a manos de MAPE, y se maneje de una manera razonable las tarifas, la cantidad y ubicación de los peajes que deberían existir y que la municipalidad tenga nuevamente los recursos que tanto el 35% de los recursos de la municipalidad venían de ahí. Y ahora lo que están haciendo es enriquecer a alguna gente que es la titular de esas concesiones. ¡Qué barbaridad! Yo no sé sinceramente qué espera el alcalde Muñoz y no sé si podemos esperar algo de él después de todo el tiempo que ha pasado. Es decir, dependerá de otras instancias y no sé si el gobierno puede intervenir en un asunto como esto, pero en todo caso le voy a transferir la pregunta a Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, que está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, ministro. Buenos días, Nicolás. Buenos días a tus televidentes y dispuestos a conversar. Primero, esto que acaba de decir la gente de El Salvador, que está muy molesta, les bloquean los accesos para que obligarlos a pasar por el peaje. Y esto es lo que se repite en Lurín, se repite en Puente Piedra, se repite con un sector de gente de La Molina, ¿no? Del acceso a la zona industrial. O sea, ¿el gobierno no puede tomar una postura sobre este tema? Lo que pasa es que se trata de competencia de la municipalidad y tiene contratos ya de concesión firmados, entonces a quien corresponde manejar esto es a las municipalidades. Obviamente el ministerio es el rector en los temas de transporte, pero eso no implica ni está autorizado para poder intervenir en aquello que no es su competencia directa. Entendemos la indignación de la población, la suya también, pero existen niveles de gobierno y cada uno tiene pues sus competencias. Sí, pues lo que necesita, creo yo, el alcalde es un mensaje de la calle. Le hace falta que la calle se lo diga para que escuche. Pero vayamos a temas que tienen que ver, sí, directamente con sus competencias, ministro. El primero es esto de las motos lineales, ¿no es cierto? Supuestamente estaba prohibido, pero realmente estaba ocurriendo. Yo lo vi hace años en Piura, o sea, motos lineales que daban servicio de transporte. Ahora, esto está prohibido ya formalmente el uso incluso de aplicativos para ofrecer estos servicios. Sí, en realidad desde el año 99 se prohíbe, pero de una manera indirecta. Es decir, la norma dice los servicios de transporte con taxi se brindan con tales y tales vehículos. No menciona las motos. Por lo tanto, se entiende que no está permitido ese servicio desde el año 99. Lo que hemos hecho ayer con el decreto supremo, que hoy entra ya en vigencia, estamos de manera muy expresa, diciendo expresamente no se puede brindar el servicio de taxi con motos lineales. Y además de ello, como este servicio con el avance tecnológico hoy se ofrece a través de aplicativos, a través de páginas web, lo que decimos también, estando ese servicio, el servicio de taxi con motos prohibido, el uso de los aplicativos tiene que estar bloqueado, tiene que estar reducido, prohibido el acceso a estos aplicativos. Ahora, la interrogante, a partir de esto, con el mismo criterio se podría extender a los servicios de aplicativos de taxi, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para hacer taxi supuestamente tú tienes que inscribirte en el caso de Lima en el CETAME y tienes que tener una placa especial y tienes que tener una identificación y tienes que tener un SOAT distinto y tienes que cumplir una serie de requisitos. Tu brevete tiene que ser para conductor de un vehículo que transporta pasajeros. Es decir, pero tú ahora entras a una aplicación como Uber, Cabify y listo, no cumples ningún requisito y estás haciendo en términos reales taxi. Claro. Pero ahí hay dos temas, ya que primero el servicio de taxi en automóviles no es un servicio prohibido, es un servicio que está vigente, que puede brindarse, pero como dice usted, cumpliendo ciertos requisitos. Entonces acá lo que tiene que existir es esa labor de fiscalización, y la fiscalización corresponde pues a las municipalidades, a la tarea de fiscalización. También recuerde que existe una ley que está en el Congreso que busca regular precisamente el funcionamiento de los aplicativos como tal. Ahí no se trata pues de prohibir el acceso, porque el servicio de taxi sí está permitido, y utilizar las páginas web, utilizar los aplicativos para promover, para ayudar en la prestación de servicio, sí es correcto, pero tenemos que regularlo. Entonces hay un proyecto de ley que lamentablemente no se aprobó finalmente. Pero ahora ustedes tienen la posibilidad Exacto. Nosotros estamos retomando el tema, nosotros éramos partícipes de esa ley, somos conscientes que debiera darse.
Sin embargo, teníamos algunas observaciones respecto al texto final, pero bueno, hoy, como lo menciona usted, es el momento y vamos a retomar ello para, insisto, regular el funcionamiento de las empresas que tienen los aplicativos, ¿no? Ahora, hay un problema con este tema del transporte que en realidad tiene, digamos, dos caras, ¿no es cierto? Uno, que hay todo un tema muy serio de la informalidad que tiene que ver con la falta de empleos estables y bien remunerados. O sea, hay muchísima gente que se refugia en el transporte de mototaxis, de taxis colectivos, de combis, ¿no es cierto? Estas que en algún momento se llamaron combis asesinas, todo este sistema absolutamente brutal de transporte porque no tiene otra alternativa, porque no hay fuentes de empleo estable o porque tiene que completar sus ingresos. Pero por el otro lado, hay el problema de que no tenemos una oferta de transporte para satisfacer las necesidades de la gente. Entonces yo preguntaba ayer, a ver, saca pues los taxis colectivos, saca las combis y qué va a pasar con la gente, ¿no? Bueno, tiene que haber acá un proceso progresivo. Yo coincido con usted, hay necesidad de poner orden en la ciudad, por supuesto, hay necesidad de generar posibilidades de trabajo para estas personas que utilizan como un medio de vida, como una fuente de trabajo, este tipo de servicios, sí. Pero sobre todo esto está pues la seguridad de las personas, la vida de las personas, la exposición al riesgo, al accidente que tenemos quienes usan el servicio de motos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es un proceso que hay que comenzar. Por eso es que si miramos Lima, se promovió ATU, porque es la instancia que tiene que empezar a resolver los problemas de transporte urbano, porque tal como venía manejándose Municipalidad Metropolitana, Municipalidad del Callao por un lado y en algunos casos también Guarochirí, definitivamente era una forma imposible de gestionar. Hoy con ATU, que está en proceso de implementación y que a propósito ayer comenzó ya con labores de fiscalización del transporte, apuntamos precisamente a empezar ese proceso resolver ese problema. Pero Ahora, tiene que quedar claro, Nicolás, que yo es creo parte de un proceso. que nadie podría objetar la necesidad de poner orden, de respetar a los pasajeros, ¿no es cierto? Pero si no se resuelve, ¿qué se va a hacer toda esa gente que vive en este momento el transporte informal en sus diversas modalidades? Si se queda sin esa posibilidad. O sea, eso es algo en lo que desde el gobierno no pueden dejar de contemplar. No dejamos de contemplar. La manera efectiva de resolver los problemas de informalidad es generando desarrollo en el país, desarrollo, crecimiento, generación de puestos de trabajo. Por eso es que es importante la inversión pública, por eso es que es importante la inversión privada y por eso es que estamos comprometidos en ello. Por eso es que hacer inversión, hacer obras implica puestos de trabajo de manera inmediata, actividad económica durante el proceso de construcción y enseguida, después de la obra, con la puesta en servicio, implica ya la mejora de la calidad de vida de las personas. Y en eso estamos comprometidos. Tenemos hoy un Plan Nacional de Infraestructura que estamos en este momento como gobierno trabajando en un decreto de urgencia que va a permitir acelerar esas inversiones, que va a permitir celeridad. Claro, porque se ha hablado, ese es el esta camino. mañana Guido Penano daba cifras con respecto a la ejecución de los presupuestos, ¿no es cierto? Y lo sorprendente era que estamos alrededor del 50% de ejecución, ¿no es cierto? Si se promedia. Entonces es increíble porque ya es verdad que falta plata para todo, debería haber más recursos para educación, para salud, pero incluso los que hay no se están gastando e incluso se están gastando de manera ineficiente. Entonces eso obliga a corregir montones de procedimientos y de no sé, este engorroso sistema que es la realización de una obra pública en el Perú. Totalmente. Por eso es que estamos trabajando en ello, somos conscientes de ello. Hacer inversión pública, generar los proyectos y ejecutarlos en el Perú es un proceso muy engorroso, un proceso muy largo. Y los intentos de mejorarlo se han dado en este gobierno desde el comienzo de la gestión. Recuerda usted que cuando todavía estuvo Pedro Pablo Kuczynski se pidió una delegación de facultades y ahí eliminamos el SNIP y se creó Inviértepe, que es un mecanismo mejor, un mecanismo con mejores posibilidades de seguir avanzando y seguir perfeccionando. Y estamos en esa línea. Pero además de ello, viene toda la gestión burocrática, las autorizaciones que hay que obtener, los permisos, y se dan situaciones extremas. Yo le puedo comentar una, por ejemplo, en Piura, teníamos que iniciar obras para el aeropuerto de Piura y se necesita la licencia de construcción. Y el alcalde, no el actual, el anterior, simplemente no quiere dar la licencia. Pues, listo, no quiero dar la licencia y se acabó el problema. Entonces, el tema es las obras que van a beneficiar a la población
tienen que estar entonces pendientes de los deseos de una autoridad, de No, alguien. pero Entonces, además, no. pero, Entonces, hay situaciones de pero hay tipo, que Nicolás, establecer, yo tenemos que ir creo, resolviendo. plazos perentorios o sea, la Contraloría ha hablado del control concurrente, ¿no es cierto?, para protegernos de la corrupción, es decir, no llegar al final de la hora para ver en qué incumplieron o cuánto nos robaron, sino impedir que eso ocurra acompañando todo el proceso, lo cual supone una cantidad de gente que participe en las labores de fiscalización. Pero el otro lado habría que ajustar de alguna manera los plazos. En O eso sea, no estamos, puede ser Nicolás. que se tomen 2 años por un expediente técnico. O sea, Nicolás, ¿ya ha visto eso? en eso estamos. Por eso es que el cambiar, dejar el SNIP y pasar al invierte, parte, por ejemplo, con un principio muy claro. En el Perú, donde la infraestructura falta, donde las brechas son muy grandes, ¿tenemos que discutir a quién le damos infraestructura o no? Creo que no. La discusión es cómo le damos, qué tipo de infraestructura le ponemos. Es decir, si hay un poblado, y el ejemplo más sencillo de entender, saneamiento, hay un poblado que no tiene agua, ¿voy a discutir si le doy o no le doy agua? No, pues le tengo que dar. Discuto con qué tecnología le doy, cómo llego, ¿cierto? Igual es un camino, una carretera. Voy a discutir qué tamaño de carretera, qué dimensiones tiene que tener, qué tipo de asfalto voy a poner, pero no voy a discutir si necesita o no la carretera. Entonces, te das cuenta, pero el SNIP te llevaba a una evaluación social, es decir, debo decidir si te doy o no el proyecto. No puede ser, donde las brechas son tan grandes. como Ahora, el Perú, ¿qué es lo que va a ocurrir vamos en hacia el otro términos lado. prácticos? Usted está hablando, y el mismo presidente, el presidente del Consejo de Ministros habló de un shock de inversiones que va a haber y un destrabamiento. ¿En qué va a consistir eso en términos prácticos y la cuándo va a ocurrir? agilidad de los proyectos, en la celeridad de los proyectos, uno de los factores críticos, Nicolás, del avance de los proyectos de la inversión pública y también la privada, es la compra de los terrenos, la liberación de las interferencias. Comprar terrenos en el Perú, nos podemos pasar meses y años intentando comprar. Y ahí tenemos como ejemplo las concesiones a lo largo de toda la Panamericana en el Perú, sobre todo de Lima hacia el norte. No comenzamos las obras, ¿por qué? Porque no solo porque el concesionista tenga problemas, sino porque no hemos sido capaces de entregar los terrenos como Estado. ¿Y por qué no lo podemos entregar? Porque no lo podemos comprar. Y si ya lo hemos comprado, todavía no podemos retirar las interferencias por toda la burocracia que existe. Hemos avanzado. La gestión anterior que tuve en el Ministerio de Transportes, promovimos decretos legislativos, mecanismos que aceleraron el proceso de adquisición de predios. Y te puedo decir que entre el año pasado, 2018, y este año, a diciembre, vamos a adquirir y liberar 13.000 predios, que lo que permite, Nicolás, es comenzar obras. Y por eso te puedo decir con claridad, este mes, el 27 de noviembre, está comenzando, por ejemplo, una vía altamente, mucho tiempo esperada, en Ica, entre San Andrés y Guadalupe, 54 kilómetros de segunda calzada que empieza ya. ¿Pero cuándo debió empezar? Hace mucho tiempo. Pero ya estamos resolviendo. Igual va a pasar. Ahora, en el hay un norte. tema en relación a esto que también es relevante y que produce indignación. Es decir, tenemos por un lado gente que está siendo procesada por ser parte del club de la construcción. Hay evidencias que justificarían incluso que sus directivos estén presos con prisión preventiva porque no solamente hay la acreditación de que participaron en el delito, sino que además han hecho en la mayor parte, si no en todos los casos, encubrimientos, manipulaciones de contabilidad. Es decir, si alguien merece prisión preventiva, son ellos. No hay ninguno preso y están ganando licitaciones. O sea, no es posible que se establezca algún mecanismo para que te reduzca puntos o te quite la posibilidad de participar en una licitación si tienes algo pendiente con el Estado peruano. El marco legal actual lo que establece, están impedidas de contratar con el Estado las empresas que están sancionadas o empresas que han admitido haber cometido actos de corrupción. Esas son las que están impedidas Pero si de estás, contratar. o sea, por ejemplo, en estas circunstancias entonces, Graña y Montero se supone que está empezando a admitir, ¿no es cierto?, como empresa el haber participado en Como actos tal, de ya no podría corrupción. contratar con el Estado. Claro, pero por ejemplo, todas las empresas del Club de la Construcción podrían contratar con el Estado. En tanto no hayan como lo sido, están haciendo. en tanto no hayan sido sentenciadas, en tanto no hayan admitido Pero entonces hay que su delito. Pero hay que pueden cambiar la seguir ley. contratando. Pero Nicolás, Estamos en una situación excepcional. Estamos de acuerdo contigo. Hay una necesidad de limpiar de la corrupción al país. Pero también no podemos perder de vista, Nicolás, la crisis que atraviesa el sector construcción en el Perú, precisamente por estas empresas. No hay empresas en el país. Si sacas al Club de Construcción, has acabado con todas las empresas del país. Así de simple es el tema. Todas las empresas del Club de Construcción que están O sea, investigadas las más por ese club, grandes empresas. salen, te quedas sin empresas. ¿Con qué construimos? ¿Cómo construimos? ¿A quiénes traemos? ¿Quiénes vienen? Entonces, también es un tema que hay que ver, que hay que tomar en cuenta. La crisis de construcción es grande. Tenemos obras paralizadas porque estas empresas ya no están, abandonaron, quebraron. Es una situación complicada. Ministro, si lo permite, vamos a la pausa. Los estudios de Exitosa con el ministro de Transportes y Comunicaciones,
Edmer Trujillo. Estábamos hablando de la obra pública. Yo le quería llamar la atención sobre dos cosas muy puntuales. Uno, lo que ocurrió con la descolmatación del río Piura. O sea, que vinieron acá quienes habían hecho la obra con sus cheques en la mano diciendo que ellos habían sido contratados por quien a su vez había sido subcontratado por quien había ganado la licitación. Es decir, que la licitación la gana un consorcio que al final no hace la obra. Encima no le pagan a la gente. Y cuando van a la Contraloría dice, yo no puedo intervenir. ¿Por qué? Porque es un negocio entre privados. Ustedes no han contratado con el Estado. Entonces, esas cosas, ¿cómo es posible que ocurran o que hayan ocurrido? Lo que está permitido en el país es la subcontratación de las obras. Es decir, un ganador de un contrato puede subcontratar las obras, pero esa subcontratación requiere la autorización de quien contrató. Entonces, probablemente en los casos que usted menciona, ese camino no se dio. Si ese camino no se siguió, entonces es pues un trato enteramente privado. Es un trato entre el que contrató y el que va a prestar el servicio. Siendo así, es enteramente privado y ahí es difícil de poder intervenir. Casos similares se dio en el Ministerio de Transportes en el Cusco, en una carretera de igual manera, ¿no? Donde ya es difícil poder ayudar a resolver, ¿no? Ahora, ministro, para hablar del tema de la situación de los accidentes en carreteras, las cifras son tremendas. Ocurren cerca de entre 300 y 350 accidentes de carretera al mes. Es decir, estamos hablando prácticamente de 10 al día, ¿no? O sea, con diferentes grados de daño y de siniestralidad, pero es tremendo lo que está corriendo. Y digamos, hace rato que estamos hablando, yo me acuerdo, y usted lo debe recordar también, cuando Alan García lanzó tolerancia cero en las carreteras, parece una broma, ¿no? Cuando este es el resultado. Bueno, el tema de los accidentes en el transporte y básicamente el interprovincial es un tema pues bastante complejo y como usted lo dice, ya no es nuevo, es una cuestión que ya se hace hace mucho tiempo. Y ahí se requieren fortalecer algunas acciones, algunas actividades que son centrales. La primera tiene que ver con la fiscalización a la informalidad y la fiscalización también a quienes prestan los servicios de manera formal. No olvidemos que alrededor del 70% de los accidentes tienen como causa en el factor humano, es decir, en el conductor. Y de ese 70%, gran parte, casi el 90%, tiene que ver con dos hechos. Uno, el exceso de velocidad y dos, las imprudencias del conductor. Entonces, esos son los temas centrales entonces que tenemos que atacar. ¿Cómo atacamos ello? Con fiscalización y también con algunos ajustes normativos. Por eso nosotros, Nicolás, estamos trabajando y hemos empezado a dar una serie de paquetes normativos. Hemos hablado hoy de las motos, pero tenemos ya normas que hemos dado en estos meses, este primer mes, estos 45 días que estamos trabajando en el Ministerio de Transportes y seguiremos dando más. Y que tiene que ver, por ejemplo, para los procesos sancionadores. Son procesos que comienzan que no sabemos cuándo terminarán. Ello en virtud de un decreto legislativo que el año pasado promovimos, vamos a, en los próximos días, dar un decreto supremo, creando un procedimiento mucho más ágil, mucho más corto y además complementado con las casillas electrónicas. Estamos trabajando en un marco normativo que va a permitir que Sutran no solo retire las placas de los vehículos, como hasta ahora sucede cuando están vehículos informales, pero también va a poder llevar al depósito, es decir, administrar depósitos. Además, estamos fortaleciendo a Sutran, incrementando el personal que requiere para su labor de fiscalización. Ahora, ahí hay un tema, ministro, que tiene que ver es decir, se habla de la irresponsabilidad de los conductores como principal causa de los accidentes, ¿no es cierto? Pero en muchos de estos casos, los conductores no tienen un conductor de reemplazo, trabajan horarios salvajes, es decir, porque ganan en función de la cantidad de rutas que hagan, entonces están desesperados por llegar para sin dormir, se toman un par de cafés y vuelven a subirse en el viaje de regreso. Y además no tienen ningún tipo de protección social. Ese chofer, si no trabaja, no gana. Si se enferma, no gana. Es decir, y esto tiene que ver con el funcionamiento, entre otras cosas, de los benditos paraderos informales y de los terminales informales, ¿no? Por eso, irregulares. Nicolás, bueno, que a usted le costó en algún momento el ministerio, ¿no? Nicolás, el tema central es la fiscalización. Lo que usted dice se da con empresas enteramente informales. También se da con empresas formales, donde hay informalidad. Lo que usted dice puede ser una empresa formal, debidamente constituida, pero teniendo choferes como usted mantiene, conductores como el que usted ha mencionado, de la manera como les tratan. Todo esto requiere fiscalización.
Por eso que la capacidad fiscalizadora de Sutran tiene que ir mejorando. Nosotros desde el 2017 al 19 hemos incrementado su presupuesto en 53%. ¿Sigue siendo insuficiente? Sí, pero estamos en ese camino de fortalecerlo. Tenía alrededor de 200 a 300 fiscalizadores. Hoy tiene casi 600. ¿Es insuficiente? Sí, somos conscientes de ello, pero estamos en este proceso de poder mejorar sus recursos, de tal manera que incorpore más fiscalizadores, de tal manera que utilice la ayuda tecnológica para poder mejorar la fiscalización. Bueno, pero eso se tiene que venir supone de que la todos los mano. vehículos deben tener, por ejemplo, GPS para controlar los excesos de buses, velocidad. sí, los buses todos tienen y se controla la velocidad. Y hay la evidencia clara que los accidentes de tránsito en buses, desde el momento en que se empezó a ser exigible el GPS para medir velocidad, ha disminuido. Eso mismo tenemos que extender al resto, a los camiones de carga, por ejemplo. Entonces, hay una serie de medidas como estas, Nicolás, pero que tienen que ir de la mano con la capacidad sancionadora de Sutran. Y solo va a ser efectivo cuando la capacidad sancionadora de Sutran sea efectiva, es decir, tenga que ser rápida, y para eso, insisto, tenemos un procedimiento especial y además Ha casillas salido electrónicas. publicado el día de hoy, ¿no? Recién lo Hoy veo. se ha publicado. Hoy se ha publicado el decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y de transporte regular de personas en el ámbito nacional. Eso está vinculado a la devolución del impuesto selectivo al consumo a los transportistas de pasajeros y de mercancías, pero esto sujeto a algunos requisitos que tienen que cumplir las empresas. Primero, tienen que ser empresas formales, debidamente registradas. En segundo lugar, empresas que no registren, que no hayan incumplido las normas de transporte y tránsito, es decir, no tengan sanciones. Y tercero, lo que buscamos también es que esta medida se aplique progresivamente a vehículos que no contaminan, a vehículos o más modernos. La idea es esta, arrancamos con todos los vehículos, pero esto tiene que ir ajustándose progresivamente, porque claro, promovemos la seguridad vial premiando a quien no tiene faltas, no tiene sanciones, pero también tenemos que cuidar el ambiente. Y por eso está la medida de poder restringir el beneficio para vehículos ya con demasiada antigüedad. Esto viene de la mano con un programa de chatarreo que venimos trabajando también en el Ministerio de Transportes conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio del Ambiente, y que vamos a poner en marcha. Ahora, me preguntan en las redes, piden, pregúntele al ministro sobre el tema portuario. ¿Qué pasa con el Callao? La concesión se hizo el 2011 y no hay mejoras significativas. ¿Qué pasó con los cruceros? ¿Qué pasó? No sé. Mire, ¿cómo se va a manejar el tema de los portuarios? Justo hoy día, saliendo de la entrevista acá en tu medio, voy a estar en los dos terminales portuarios principales del Callao, tanto en DPUR como el de APM, y precisamente vamos a verificar cómo se está brindando el servicio. Vamos a ver también, hay algunos trámites que están en camino, que tienen que ver con el inicio de la segunda fase, en ambos casos de obras de ampliación, de obras de mejoramiento, y también a verificar algunas labores, algunas acciones que desde el Ministerio de Transportes, con los transportistas, con la Autoridad Portuaria Nacional pusimos en marcha, vinculado a mejorar la ruta de ingreso a los dos más importantes terminales portuarios. Y esto tiene que ver como los camiones demoraban demasiado tiempo, 3, 4 horas en promedio para ingresar. Hoy eso se ha reducido a más o menos 45 minutos. Y el proyecto, ¿no?, de hacer puertos secos, que porque resulta Está, por absurdo que supuesto, todos los camiones tengan que entrar al puerto generando una congestión increíble cuando tienes al costado una vía férrea. Nicolás, Sí, es un tren. O sea, tú podrías sacar los containers con el tren a donde quieras y ahí hacer un puerto seco donde no se produzca esta congestión, ¿no? Nicolás, eso es logística. Y el Ministerio de Transportes, precisamente, en mi gestión, hemos comenzado a ver la infraestructura no solo como infraestructura. La infraestructura se hace para algo. No es construir obras, construir infraestructura no es un fin en sí. El fin es el servicio que vas a brindar a través de ellos. Y los servicios que se brindan a través de las carreteras, puertos, aeropuertos, tienen que ver con los servicios logísticos para transportar carga, para transportar pasajeros. Si nos vamos a la carga, lo que usted menciona, este año hemos suscrito ya un convenio con la Marina y estamos trabajando en un convenio específico con
también partidas presupuestales, y el próximo año vamos a tener el primer antepuerto en el Callao, precisamente para brindar las facilidades que usted menciona. En paralelo, estamos trabajando en la O sea, concesión ¿el antepuerto en de qué sentido? ¿En desembarcar? donde los camiones van a tener la posibilidad de ir allí, de no estar en la calle dando vueltas o haciendo colas, llegan directamente ahí y de allí pasan a los terminales portuarios a poder sacar la carga y llevarlo de manera ordenada, sin generar la congestión, sin generar el desorden pero y la yo falta de le medidas de insisto seguridad. sobre esto porque llamaba la atención el otro día, y creo que también fue Guido Penano, me parece que fue, que tiene con nosotros una secuencia acá en Exitosa de temas económicos, y él decía que a él le pareció absurdo que se hiciera un proyecto para construir un tren, la línea 2, y no tomar en cuenta que al costado hay una línea subutilizada, que es la del ferrocarril, ¿no es cierto?, que tiene muchísimos años, y que no solamente podría usarse para descargar del puerto y hacer un sistema de puertos secos, sino además que podría utilizarse para el transporte de pasajeros. Nicolás, estamos trabajando en ello. Recordemos que ese es el ferrocarril central, que está concesionado. En la concesión estamos trabajando precisamente en una adenda. A veces el término adenda está mal entendido, maleado, claro. pero debe entenderse una adenda como un mecanismo de perfeccionamiento de un contrato. Claro, pero por Y ejemplo, estamos trabajando para ello. Ya Para hay ello, el antecedente precisamente. de Machu Picchu, ¿no es cierto? Donde la vía estaba concesionada supuestamente para uno, pero al final se quedó claro que la vía puede usar por varios. Sí, es que es como una carretera donde pueden entrar otros. Hay que definir la secuencia, los horarios, ese es el tema. Pero acá lo que estamos trabajando con este concesionario es poder ampliar. Este ferrocarril debe llegar hasta los terminales portuarios de tal manera que facilite la movilización de carga, ¿no? Ahora, preguntan sobre la ampliación de la línea 1 hasta Lurín y Chaclacayo. Es decir, Lima es más grande de lo que a veces los proyectos consideran, ¿no es cierto? Definitivamente. Es dinámico. Estamos evaluando ese tema, la ampliación de la línea 1 hacia la zona sur. Estamos en proceso de evaluación y tendremos seguramente muy próximamente las respuestas. Pero en todo caso, nosotros trabajamos con mucho esfuerzo en la continuación de las obras de la línea 2. Hoy tenemos plazos, tenemos programación de obra que venimos cumpliendo estrictamente. El 2024 las obras deben estar terminadas, pero además la línea 3 y la línea 4 estamos terminando los estudios de preinversión para dar la viabilidad este año, y el siguiente debemos empezar el proceso para poder empezar la ejecución un poco más adelante, ¿no? Ahora, mire, mientras estamos conversando acá, nos escriben nuestros oyentes, nos dice que en este mismo instante las empresas Soyuz y Flores, que son dos empresas recontraformales, están recogiendo pasajeros en el puente Atocongo, cosa que está prohibido, ¿no es cierto? Por eso volvemos a lo que mencioné hace un momento, Nicolás, la necesidad de la fiscalización. La fiscalización es central, la fiscalización es decisiva para esto. Y obviamente también tenemos que invocar a empresarios o a empresas, a los representantes de las empresas como la que usted menciona. También, no pongamos por encima los intereses empresariales y prioricemos la seguridad, ¿no? Ahora, hay preguntas puntuales. El tren de cercanías, es decir, que puede transformar, es más, deberíamos estar, si nos comparamos con nuestros países vecinos, o sea, nosotros estamos en el siglo XIX desde el punto de vista de la infraestructura férrea, ¿no es cierto? O sea, deberíamos tener ferrocarriles recorriendo todo el país. Con decirte, ¿no? Decirte que la red de ferrocarriles del país no llega ni siquiera a los 2.000 kilómetros, es decirte todo. Carreteras tenemos, vías nacionales casi 30.000, vías departamentales igual y distritales como 120.000. Imagínate, y ferrocarriles solamente tenemos 2.000 kilómetros. Pero yendo al tren de cercanías, el tren de cercanías entre Lima e Ica sí es un proyecto que está en marcha. Hemos adjudicado la semana pasada los estudios de preinversión que deben terminar en diciembre del año 2020. Inmediatamente pasará a proinversión para ir hacia adelante un proceso de concesión que haga posible en algunos años poder construir esta importante infraestructura. Igual es engorroso, o sea, no es tan complicado hacer un tren, ¿no? O sea, yo sé que los chinos son unos recios, ¿no? Pero deciden construir un tren y en un año está andando, ¿no? Bueno, o sea, ellos presentaron hay que acortar privada. los procedimientos. Totalmente de acuerdo, tenemos que acortar los plazos, los periodos de tiempo. Esto requiere una mirada integral de la estructura del Estado, de los trámites, de los procesos que se realizan. Requiere mucho el rol también de la Contraloría, de los sistemas de control. Hoy los funcionarios, seamos honestos, Nicolás, muchos funcionarios tienen temor en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque casi todo es visto con ojos de corrupción, y entonces tenemos muy buenos funcionarios
por ejemplo, suspendidos 4 o 5 años para no poder trabajar con el Estado por una decisión que tomaron. Entonces, cosas así tampoco es. O sea, tenemos que luchar contra la corrupción, totalmente de acuerdo, y nosotros te podemos demostrar en el Ministerio de Transporte lo que hemos hecho. En el Ministerio de Transporte, si es que hubo club de construcción, hubo, pero ya no existe. Definitivamente no existe. O sea, usted puede asegurar que no se está con toda pagando seguridad y le puedo demostrar. Porque hay montones de quejas. Mire, la Contraloría acaba de decir que se han perdido 2 millones en el servicio de limpieza y descolmatación de 5 drenes ubicados en el distrito de Cristo Nos Valga, en Sechura. Que se investigue todo. Lo que le puedo responder es por el Ministerio de Transportes y le puedo responder con absoluta claridad que, por ejemplo, arbitrajes con laudos ya favorables para las empresas han sido revertidos por nosotros. Hemos ganado laudos arbitrales, hemos revertido judicialmente laudos arbitrales por millones y millones de soles que pudieron salir del Estado para irse a las empresas. Estamos trabajando arduamente en eso, en ese tema, ahora, Nicolás. Hay tema para hablar, es que no vienen pues ustedes los ministros acá exitosos. Al presidente del Consejo de Ministros es más aburrido invitarlo, pero no quiere venir. Nicolás, y Salvador del Solar no vino nunca, nunca vino, fue presidente del Consejo de Ministros y nunca tuvo la gentileza de venir por acá. Nicolás, nosotros no por nosotros, porque finalmente no somos relevantes, sino por la gente que nos escucha, Nicolás, que usted sabe, ministro, que no es poca. Nosotros, Nicolás, estamos convencidos de ello, somos servidores del Estado y como servidores tenemos la obligación de brindar información a la población, a los ciudadanos, y el mecanismo es a través de ustedes. Ustedes son centrales, ustedes son decisivos y nosotros estamos dispuestos a poder asistir. Solo es coordinar nuestras agendas, asistir como hoy y venir y poder brindar la información a la población. Un tema final que me han pasado de la producción, que es una noticia de esta mañana. Ayer porque nos llamó un oyente y nos dio la información de que el hermano de la ministra de Educación trabajaba en una dependencia asociada a Educación. Y ella tuvo una respuesta que fue absolutamente razonable. Mi hermano trabajaba en el sector de educación antes de que toda mi familia es maestra, y además está declarado en mi hoja de vida. Yo he declarado. Entonces está bien, eso es la manera correcta de hacer las cosas, ¿no es cierto?, con transparencia. Pero ahora resulta que la ministra Zulema Thomas, que es la ministra de Salud, tiene un hermano que trabaja en CEDAPAL, que es otra dependencia pública, lo cual no tendría por qué estar mal. El problema es que no lo declaró, ¿no? Y la gente está muy quisquillosa y con razón, ¿no es cierto? Y ustedes tienen es hermana, perdón, ¿no?, de la ministra. Entonces, ustedes están en la obligación de que su discurso corresponda ¿no es cierto?, a la Totalmente, conducta de todos los funcionarios. Nicolás, así es. Está la declaración de intereses, ahí está el listado de los familiares, dónde trabajaron, dónde trabajan. En mi caso, cada funcionario es responsable. Yo no me puedo pronunciar por la ministra, corresponde a ella, yo puedo pronunciar por lo mío. Si entran a revisar, y está bien que lo hagan, está bien que hagan los medios, está bien que haga la población, es público, pueden acceder y conocer quiénes son los familiares, dónde están, qué hacen, qué labor desempeñan. Eso nos parece perfectamente bien, está de acuerdo y es obligación de los servidores declarar ajustado a la verdad. Ahora, para terminar, ministro, yo creo que está absolutamente claro que algo tienen que hacer para reducir los plazos. O sea, expedientes técnicos que demoran 1 o 2 años. Esto que me dice usted del tren, que recién en diciembre del 2020 va a estar el proyecto para que pase a proinversión y de proinversión, Dios mío, ¿sabe a quién pasará? O sea, en este caso, Nicolás, estamos hablando de un proyecto bastante complejo. Más de 200 kilómetros, una inversión de más de 3.000 millones de soles, que requiere una fase de preinversión. Si revisamos los antecedentes, vas a ver inversiones que demoraban 2 años, 3 años, va a ser 1 año. Va a ser a diciembre del 2020 estará terminada la preinversión y lo que viene enseguida es con proinversión el proceso de adjudicación para la ejecución. Bueno, muchas gracias al ministro Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, por